En un valle remoto, más allá de las colinas doradas y los ríos de agua clara, vivía Aru, un joven tigre de pelaje brillante y mirada inquieta. Era fuerte, rápido y respetado por los demás animales, pero en su interior había una lucha que nadie veía. Algunos días, Aru caminaba con paso firme, seguro de sí mismo, como si el mundo entero estuviera bajo control. Otros días, sin embargo, sentía que una extraña niebla se apoderaba de su corazón, y terminaba haciendo exactamente lo contrario de lo que sabía que debía hacer. El viejo zorro sabio, que había visto generaciones enteras de criaturas pasar por el valle, le dijo un día: Aru, el dominio propio no es una batalla que se gana una vez, sino un sendero que hay que recorrer cada día. Sin él, hasta el más fuerte de los tigres puede quedar tan indefenso como una ciudad sin murallas. Aru bajó la cabeza. Sabía que el zorro tenía razón. Se había dado cuenta de que, si no aprendía a controlarse, corría el riesgo de perder todo aquello por lo que había trabajado: su fuerza, su honra, e incluso la confianza de los que lo querían. Fue entonces cuando el zorro le habló de los 7 senderos bíblicos para el autocontrol. No eran atajos ni fórmulas mágicas, sino pasos firmes para cuando la batalla interna se volviera más fuerte. El primer sendero, dijo el zorro, mientras señalaba una vereda angosta que desaparecía entre las montañas, es considerar las consecuencias. El apóstol Pablo escribió: golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 1 Corintios 9:27. Si un corredor entrena para no perder su carrera, ¿cuánto más debe un corazón entrenarse para no perder su propósito? Aru escuchó con atención. El zorro le pidió que pensara en lo que podría perder si seguía dejándose llevar por sus impulsos: las metas que nunca alcanzaría, los lazos que se debilitarían, el tiempo que jamás regresaría. Haz cuentas, tigre joven, insistió el zorro. Pregúntate qué estás entregando a cambio de tus distracciones. Aru sintió un escalofrío. Comprendió que, para recorrer los otros 6 senderos, primero debía mirar con honestidad el terreno que pisaba. Y así, con un rugido suave, comenzó a caminar hacia el segundo sendero. El zorro había dejado al joven Aru en silencio, mirando el horizonte. Había aprendido el primer sendero: considerar las consecuencias. Pero ahora, el anciano se acercó y dijo: escucha bien, tigre joven. No basta con ver lo que perderás si te dejas llevar por tus impulsos. Debes también recordar por qué luchas. Ese es el segundo sendero: recuerda tu razón. Aru inclinó la cabeza, intrigado. El zorro prosiguió: en el gran libro está escrito que debemos correr nuestra carrera con paciencia, dejando atrás todo peso y todo pecado que nos atrape, poniendo los ojos en Jesús, quien soportó la cruz no porque fuera fácil, sino porque miraba más allá, hacia la victoria y la salvación que vendrían después. Él no se dejó guiar por lo que sentía en ese momento, sino por lo que sabía que vendría al final. El joven tigre cerró los ojos, imaginando al gran rey soportando el dolor, no por placer, sino por un propósito eterno. Entendió que quien conoce su causa puede resistir tormentas que derriban a otros. Así que dime, Aru, preguntó el zorro, con voz grave, ¿qué está en juego para ti? Cuando estés a punto de ceder, cuando todo en ti grite, hazlo, no pasa nada, debes tener anclada en tu corazón la bendición que está del otro lado del no. Si no conoces tu razón, cualquier tentación será más fuerte que tus garras. Aru sintió un nudo en el pecho. Recordó la manada que dependía de él, la paz del valle que tanto amaba, y su propio deseo de honrar al Creador que le había dado vida. El zorro lo miró con seriedad, y entonces dijo: pero aún hay algo más que debes aprender antes de seguir. El tercer sendero es identificar tus tropiezos. Muchos se visten de fuerza, pero caminan directo hacia la trampa que ellos mismos han colocado. El anciano relató historias de leones que decían querer dejar de cazar de noche, pero se escondían junto a la charca donde bebían sus presas, de zorros que prometían dejar las uvas, pero dormían bajo la parra. Si en verdad deseas dominarte, no alimentes a la bestia que te quiere devorar, advirtió. Cierra la puerta antes de que el peligro cruce el umbral. Aru sintió el peso de esas palabras. Comprendió que parte de su lucha no venía de la selva, sino de aquello que él mismo permitía entrar en su guarida. El zorro guardó silencio, mirando cómo el sol se ocultaba entre los picos oscuros. Mañana, tigre joven, dijo finalmente, te mostraré el cuarto sendero. Pero esta noche, reflexiona. Y así, bajo un cielo encendido por las últimas brasas del atardecer, Aru se quedó sentado,
pensando en sus razones y reconociendo las trampas que lo habían hecho tropezar tantas veces. El zorro terminó de hablar sobre el tercer sendero y dejó que el silencio cayera como un manto sobre la noche. Las luciérnagas danzaban alrededor, pero el joven Aru no se movía. Las palabras "no alimentes a la bestia" resonaban en su mente. «Tigre joven», dijo el anciano, rompiendo el silencio, «hay algo que debes entender antes de avanzar. Si permites que en tu guarida se escondan semillas de tu propia derrota, un día crecerán como enredaderas que te atarán las patas. Si caminas solo hacia el claro donde tu tentación te espera, la batalla ya estará perdida antes de empezar». Aru bajó la mirada. Sabía bien de qué hablaba el zorro. Había conservado en su territorio ciertos objetos, ciertas costumbres, que eran como piedras en el camino que él mismo había colocado. «Haz un inventario de tu vida», ordenó el zorro. «Distingue lo que fortalece tu espíritu de lo que lo debilita. Y si tus propios ojos no ven con claridad, busca a un hermano de confianza, uno que no tema decirte con amor pero sin rodeos que debes dejar atrás». Aru asintió lentamente. Entonces el zorro se acercó, posando sus garras en una roca dorada por la luz de la luna. «Ahora escucha el cuarto sendero, recuerda la gracia del Creador. Muchos guerreros se esfuerzan por dominarse desde la vergüenza, y eso es como intentar cazar con las patas atadas. Se golpean a sí mismos con pensamientos de fracaso, se llaman indignos, se ponen nombres que el Creador jamás les dio». El zorro lo miró fijamente, y su voz tomó un tono grave. «El gran rey no salvó a sus criaturas porque fueran perfectas, sino por un regalo que llamamos gracia. Esa gracia no es paga por obras, para que nadie se jacte. Por eso, cuando tropieces, no te quedes tirado en el polvo llamándote derrotado. El Creador no te llama por tus caídas, sino por tu nombre». El anciano recordó una batalla lejana, un joven ciervo que, en medio de una carrera, tropezó y cayó en el barro. Mientras los demás corrían, él se quedó quieto, avergonzado, convencido de que había perdido para siempre. El león líder de la manada se acercó, lo empujó suavemente con la frente y le dijo: «Olvida el tropiezo. Corre lo que queda de camino». «Así es la gracia», susurró el zorro. «No borra la batalla, pero te levanta para seguir». Aru sintió una calidez en el pecho, como si una brisa suave le limpiara el polvo de las caídas pasadas. El zorro sonrió apenas. «Mañana, tigre joven, aprenderás el quinto sendero. Pero por hoy, recuerda, el Creador no te mira como un prisionero de tus errores, sino como un guerrero que aún puede levantarse». Y la noche continuó, con Aru contemplando el cielo, sabiendo que quedaban más caminos por recorrer. La quinta noche, el zorro anciano llevó a Aru hasta la cima de una colina desde la que se veía todo el valle. La luna iluminaba cada roca, y el aire fresco olía a tierra húmeda. «Este sendero», dijo el zorro, «no se recorre con las patas, sino con los ojos del alma. Piensa en el gran rey». Y comenzó a contarle la historia de un joven ciervo llamado Josar, vendido por sus propios hermanos a tierras lejanas. Aunque era forastero y esclavo, su nobleza le ganó la confianza de su amo. Sin embargo, en la casa donde servía, la esposa de aquel hombre comenzó a acecharlo día tras día, ofreciéndole la fruta prohibida. Josar podría haberse rendido, no había guardianes, no había testigos, pero había algo más grande en su mente. «¿Cómo podría hacer algo tan terrible y herir al corazón del rey?», respondía siempre. Aru escuchaba en silencio, entendiendo que la fuerza de Josar no provenía de temer al castigo, sino de respetar profundamente al Creador que lo veía incluso en la soledad. «Tigre joven», continuó el zorro, «cuando la tentación se acerque, pregúntate, ¿qué pensará el gran rey de esto? ¿Cómo afectará mi vínculo con él?». Puede parecer un consejo sencillo, pero es de los más difíciles de practicar, porque exige que vivas cada momento consciente de su mirada amorosa. Si logras eso, muchas batallas se decidirán antes incluso de empezar. El anciano cerró los ojos por un momento, y luego retomó con tono más grave. «Pero hay otro sendero que debes conocer. El sexto. Entiende la base del dominio propio. Muchos creen que se trata de una virtud que se obtiene de golpe, como si fuera un fruto que aparece en la rama de un día para otro. No es así. El dominio propio se construye como una escalera. Primero la fe, después la virtud que moldea el carácter, luego el conocimiento que ilumina la mente, y solo entonces la disciplina que guía los actos». El zorro trazó un círculo en la arena con una de sus garras. «Si intentas saltar directamente al último peldaño, caerás.
Es como entrar en combate sin haber entrenado un solo día. Podrías presentarte en el campo, sí, pero saldrás herido antes de lanzar tu primer golpe. Aru observó el círculo y notó que, en su centro, el zorro había dibujado un pequeño punto. Ese punto, dijo el anciano, es tu fe. Sin ella, todo lo demás se derrumba. El viento nocturno sopló entre las ramas, como si quisiera grabar esas palabras en la memoria del joven tigre. Y así, el zorro anciano le explicó al joven tigre que el verdadero dominio sobre el cuerpo no se conquista a base de látigos internos, sino que nace de un orden profundo. El cuerpo sigue a la mente obedece al corazón, y el corazón se rinde al espíritu. Si un día sientes que tus garras actúan antes que tu razón, dijo el zorro, no empieces por encadenarlas. Comienza por nutrir el alma, porque cuando el manantial interior es puro, el río exterior corre claro. Esa noche, el anciano reveló el séptimo sendero. El dominio propio no es una cadena que uno se pone, sino un fruto que crece sin esfuerzo cuando el árbol está vivo. Mira los huertos del valle, continuó. ¿Alguna vez viste a un manzano gritar para dar manzanas? No. Simplemente bebe del agua, recibe el sol, y a su tiempo, el fruto aparece. Así pasa con el espíritu. Cuando te alimentas de la oración, la palabra y la obediencia al gran rey, la templanza nace sola. No porque la persigas con obsesión, sino porque caminas cerca de la fuente que la produce. Aru miró sus propias patas y recordó los días en que había intentado controlar su fuerza solo con gruñidos y esfuerzo, siempre acabando exhausto y frustrado. Ahora entendía, el fruto crece cuando el árbol está enraizado. Recuerda a Daniel, el león que vivió en la corte del rey extranjero, dijo el zorro, entrecerrando los ojos. Desde joven, decidió no mancharse con lo que sabía que no honraba al gran rey. No fue una batalla grandiosa, sino una elección pequeña, pero firme. Y esa elección pequeña se convirtió en el cimiento de grandes victorias. El joven tigre suspiró, sintiendo como todas las piezas del viaje encajaban. No tenía que conquistar el mundo de una vez, sino empezar por una sola decisión. El zorro sonrió. Pequeño tigre, si un día tropiezas, si fallas, si el eco del desierto te hace creer que no sirves, sigue caminando. El gran rey no te mide por tus caídas, sino por tu regreso. Y en cada paso, su amor va delante de ti. Cuando el amanecer comenzó a teñir de oro las nubes, Aru emprendió el regreso al valle. En su andar ya no había la urgencia de antes, sino la paz de quien ha entendido que la fuerza más grande no viene de rugir, sino de permanecer junto a la fuente. Y así, con la brisa acariciando su melena y el sol naciendo sobre el horizonte, el tigre supo que su viaje por los 7 senderos había terminado, pero su verdadera vida apenas empezaba.